Eso, acá quedaron los trípticos, después los vamos a repartir, los trípticos de Inca Nehuen. Apelo a que comimos hace poquito, así que todavía no hace tanta hambre. espero. Así que queremos invitar ahora, vamos a tener el panel de las experiencias regionales de las Ceremis. Como vimos ayer y como les comentaba, nosotros tenemos la posibilidad de que nuestras Ceremis estén participando a través del streaming en esta jornada, no pudieron venir presencialmente, excepto dos. La Ceremi de la región metropolitana, que está acá, así que qué bueno que pudieron venir, pero también tenemos a la Ceremi de Magallanes. Y ahí es importante porque tanto en la región metropolitana como en Magallanes hay un trabajo bien importante en términos de coordinación también del tema de la temática de demencia con la mesa regional, ¿no? Con mayor o menor avance, pero sí tienen contacto y vinculación, coordinación, articulación con servicios de salud, equipos de salud, etcétera, etcétera. Así que los invitamos acá, a pasar acá adelante y aquí vamos a presentarlos y que puedan presentar la experiencia de sus regiones. Por una parte tenemos entonces a Maribel Bustos, de la Seremi de Salud de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así es el nombre entero de la región, ¿no, Maribel? ¿Sí? Muy bien. Y José Luis San Martín, de la región metropolitana, también los dos referentes de demencia, probablemente también tienen muchas otras labores dentro de la Seremi, pero principalmente tienen a su cargo el tema de demencia. Así que vamos a partir con Maribel. Ya, vamos a ser rápidas. Bueno, primero que nada, si estamos en el extremo sur, por temas fortuitos también pudimos viajar, los recursos claramente no abundan. Ya me presentaron a mí, pero también quiero presentar a dos compañeras que son del Servicio de Salud, que ahí también están haciendo la posta dentro de esta carrera también, donde está Ivonne Hernández, que es la referente de personas mayores por parte del servicio, quien partió con el trabajo en demencia, si bien continúa, pero entre medio también hubo ahí una entrega del símbolo, en este caso al Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud, que es Carol. Así que ahí cualquier cosa, ahí me van complementando y vamos sumando. Bueno, contarles un poco como antecedentes generales es de que en el gobierno de la presidenta Bachelet se planteó la generación de este plan de demencia y se seleccionaron algunas comunas. Esto un poco para entender también este contexto de trabajo en Magallanes. Dentro de esas comunas estaba Peñalolén, Osorno y Punta Arenas. Por lo tanto, nosotros fuimos una de estas tres comunas que partimos con un piloto y este piloto planteaba 4 componentes. Uno específicamente de responsabilidad de Ceremi y los otros responsabilidad del servicio. Dentro de lo que era responsabilidad de Ceremi, posteriormente también se nos asignaron recursos que se han mantenido a lo largo del tiempo, recursos que justamente son para trabajar el tema de sensibilización en la construcción social de las demencias. También decirles de que como estrategia dentro al interior de la Ceremi, nosotros trabajamos muy de la mano con la referente del programa de personas mayores, por varios motivos. Una, porque en la Ceremi de Salud, la mayoría de las regiones también pasa lo mismo, los referentes de los programas de salud mental somos uno. Y uno que otra, a veces hemos tenido en pandemia algún apoyo. Por lo tanto, siempre es bueno trabajar con otra persona porque uno también tiene derecho a enfermarse, a vacaciones y tiene que haber un subrogante. Entonces, en ese sentido, también fue una de las decisiones de trabajar con personas mayores, que si bien la demencia no es exclusivo de personas mayores, pero sí gran público está vinculado a ese programa. Y bueno, y los otros programas tienen relación con lo que es el servicio de salud, los otros temas. El 2017 se constituyó una mesa que fue liderada por el Servicio de Salud y fue integrada por Ceremi, por los equipos de APS, los SFAM de Punta Arenas, por el Centro de Apoyo Comunitario que nosotros tenemos, que Manta, y también por la Unidad de Memoria del Hospital Clínico.
En ese entonces se funcionaba mucho, quizás los equipos que son de Osorno y Peñalolén se acuerdan, se funcionaba mucho con videoconferencias, donde se hacían videoconferencias bien seguidas. Y nosotros aprovechábamos ese espacio para poder también juntarnos. Al principio eran sesiones quincenales, luego mensuales, luego también vino la pandemia entre medio, y que obviamente generó algunos recesos, porque como muchos también tuvimos funciones, nos reconvirtieron las funciones, y tuvimos que estar muchos abocados también a otras temáticas. Y además también el Departamento de Salud Mental, que es parte del servicio, pasó por un proceso de reestructuración donde ellos también asumieron el tema de liderar la mesa y también ahí dentro de esta reestructuración se generaron algunos periodos de inactividad. Tema que se pretende subsanar ahora en el mes siguiente. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se han realizado en la región? Y la mayoría de las acciones han sido también respaldadas económicamente con estos fondos que nos llegan desde la autoridad sanitaria y también haciendo alianzas con el programa de personas mayores y también con otras instituciones para aunar esfuerzos económicos. Se han desarrollado distintas acciones de capacitación, algunas desde lo técnico, con equipos solo de salud, otros ampliándolo e invitando al intersector, y otras jornadas han tenido ya un carácter más de evaluación, donde han sido espacios más internos para los equipos que están vinculados al trabajo con demencia. Ahí podemos ver algunas de las jornadas a través de estos tiempos, 2017, 2018, donde se hizo la evaluación del accionar del plan, el 2019 con los equipos de salud. Luego, el 2020 en realidad no tuvimos mayores actividades de capacitación, sí vamos a ver que hicimos otras acciones. El 2021, que fue uno de los pocos regalos que nos dejó la pandemia, y es el poder abrirnos al tema de trabajar online y poder conectarnos de manera online. Por lo tanto, se hizo un conversatorio que fue abierto a la comunidad, y también una jornada que fue de manera online y abierta también a toda la región. Ya luego, el 2022, empezamos nuevamente a retomar, posterior a la pandemia, empezamos a recuperar nuevamente esta presencialidad, que si bien el trabajo online es positivo, pero también el vernos las caras, el hacerlo presencial, también da otra riqueza al trabajo. Así que tuvimos en conjunto con atención primaria, aunamos esfuerzos económicos y se hicieron actividades en Punta Arenas y también en Natales, en este caso con relatores externos. El 2023, que fue ahora el mes pasado, tuvimos una jornada regional donde se le extendió la invitación a los referentes de salud pública y ellos también abrieron la puerta a los otros referentes, tanto de DIVAP como de IPRESE. Y que fue una muy buena experiencia y estrategia el que fueran en bloque, porque habíamos tenido este proceso de pandemia, de inactividad, hubo también cambios, el haber sido parte del piloto, muchas de las acciones y de los recursos humanos también hubo mucho recurso para contratar recursos humanos en los dispositivos de salud. Entonces eso generó cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, el hacer esta jornada en bloque como Ministerio de Salud, sin importar, como decían ayer, la división o el área de donde sean, le da un mensaje también a la red y hace un encuadro mucho más integral. Así que fue una experiencia muy positiva el que hayamos tenido la participación de DIPRESE, DIVAP y DIGERA en esta jornada regional, que fue interna solamente en los equipos vinculados al plan de demencia. Bueno, en este tiempo también desde Ceremi, con el trabajo de la referente de personas mayores, que ya tenía una alianza y eso igual era súper positivo, porque por línea programática ella ya trabaja muy de la mano con Senama. Y Senama también tiene una línea de formación a sus líderes comunitarios, a sus dirigentes. Por lo tanto, nuevamente unamos esfuerzos
y nos sumamos a las acciones que ellos ya tenían programado, donde se hizo una actividad en Punta Arenas con cerca de 150 dirigentes, donde los distintos dispositivos del plan de demencia pudieron presentar su oferta, darla a conocer, y lo mismo se hizo con los equipos de Porvenir y Puerto Natales, apoyándonos también de los equipos de salud mental comunales. Otras de las actividades que se han hecho en este caso desde Ceremi tiene que ver con talleres que han sido ejecutados desde el programa de salud mental, pero vinculados a la temática de demencia, también en coordinación, en este caso con la municipalidad, con el CADI, UMAC, con Senama, con la misma universidad y el hospital y la unidad de memoria, donde se hicieron talleres presenciales, se hicieron talleres online sobre esas temáticas que están ahí. Materiales de difusión, el año 2017, en conjunto con el COSAM, que es el único COSAM que tenemos en la región, que está en Punta Arenas, decidimos hacer una revista que es una mirada desde salud mental a la demencia, donde también se hizo entrevistas a profesionales vinculados al tema, se hizo difusión de los programas también vinculados al trabajo en demencias. Y se hizo el lanzamiento en uno de los CESFAM, que es el CESFAM 18 de septiembre, donde ahí se puede ver en la foto. También se ha hecho material gráfico y ahí el trabajo que lidera el servicio con la mesa de demencia ha sido importante porque es un espacio donde los mismos equipos nos van planteando sus necesidades y ellos plantean en una oportunidad necesitamos hacer magnetos porque a los usuarios es más fácil pegarlo en el refri y colocar los teléfonos o colocar la hora que tiene, etcétera. Entonces, el 2017 hicimos ahí, ese es uno de los 2 magnetos que se hizo, el otro era más que nada para escribir algunas cosas, y recientemente, ahora este año, el Centro Quemanta nos pidió apoyo con respecto también a los números y que es parte de una de las acciones que se mencionan en las orientaciones técnicas, el poder hacer difusión de los números importantes como ayuda. Y cápsulas visuales, que ahí tuvimos un percance que después al año siguiente se tuvo que subsanar porque, como ustedes saben, a fines del 2019 empieza el GES y el video se había hecho a principios del 2019, entonces se tuvo que modificar y obviamente agregar y complementarlo con información del GES. Y bueno, después vino la pandemia, que ya todos sabemos que generó algunos cambios en las dinámicas. También mucho material sobre difusión de los dispositivos. El primero tiene que ver con la difusión del Centro de Apoyo Comunitario Quemanta, el del medio con la difusión de los CESFAM de Punta Arenas y el último con la unidad de memoria del hospital. El 2020 y el 2021, el 2020 sobre todo fue bien complejo para los equipos de salud por el tema de la respuesta que se tenía que dar de pandemia. Por lo tanto, nos hicimos alianza con el Centro de Rehabilitación, quienes a través de su equipo diseñaron un cuadernillo que fue financiado, ambas fueron financiadas por recursos del Programa de Personas Mayores y el de Salud Mental de la Ceremi. Y obviamente con pertinencia local, como pueden ver ahí ustedes las banderas. Somos bien regionalistas con las banderas y con algunos símbolos. Entonces el cuadernillo obviamente también tenía fotos de la región y mucha pertinencia local. Y el 2021 también por demanda y por petición de algunos equipos surgió la idea de que los apoyáramos en la construcción de un calendario o un planificador que es bastante grande, era más o menos como de este tamaño, el cuadernillo, y que se aprovechó la oportunidad de también colocar mensajes y también ejercicios de estimulación cognitiva. En cada mes se iban colocando distintos ejercicios. También ferias y algunos hitos comunicacionales en lo que tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial. Tenemos ahí una feria en la Zona Franca, que es un espacio obviamente bien concurrido en Punta Arenas sobre todo. Y el año pasado apoyamos al Centro Quemanta en el hito que hicieron junto con CONAF.
El 2019 se hizo difusión con los equipos de los dispositivos del plan a diversas carreras de la Universidad de Magallanes: psicología, nutrición, fonoaudiología, enfermería. ¿Y cuáles son ahí las principales conclusiones? Bueno, como les decía, el haber sido comuna piloto generó cosas positivas porque permitió coordinarnos, permitió organizar capacitaciones, consultorías que realizaba especialmente la unidad de memoria a los equipos de APS, y que obviamente potenciaron todo un trabajo, pero también instauró algunas dinámicas que ha costado y que ahora también implican un desafío, y es el haber sido piloto. Las estrategias y los planes de intervención venían con recursos, lo que implicó contratación de personal. Luego, cuando se hace per cápita las intervenciones, ese recurso como que ya no está tan presente, y esta mirada de integral deja de ser integral, y eso es lo que ahora pasa a ser un desafío donde hay que trabajarlo, donde no es un tema del equipo de demencia, es un tema que tiene que ver con todos los dispositivos, y sobre todo ahí salud mental también tiene que tener un rol, porque por lo general desde de redes asistenciales la mayor responsabilidad siempre bajó a través de personas mayores. Por lo tanto, salud mental tenía un rol más como de artista invitado, y ahora la idea es que eso cambie. La pandemia y otros cambios también generaron esta inactividad, y que los equipos reconocen que es necesario reactivarla. Es una mesa de trabajo que además permite conocer las buenas prácticas. Hay una dificultad también en el acceso a recursos económicos, sobre todo porque algunos fondos que llegan ingresan, como se dice, a un fondo común, y a veces a los dispositivos les cuesta tener acceso a esos fondos. Por lo tanto, muchas veces nos piden a nosotros, con los escasos fondos que nos llegan a la Seremi, de que los apoyemos en la elaboración de material. Descentralizar las acciones. Nosotros siempre criticamos, en este caso a Santiago, que todo se centra en Santiago, pero a la vez nosotros en Magallanes caemos también en lo mismo. Centramos todo en Punta Arenas y nos olvidamos de que hay localidades y dispositivos de salud en otras comunas, sobre todo pensando que nuestra región es con una dispersión geográfica bien importante. Y la necesidad también de coordinación y el trabajo colaborativo entre Seremi y Servicio, y es la idea también que ahora ahí Carol, no sé si se suma al nuevo desafío. Súper breve, porque sé que estamos en los tiempos. Bueno, yo soy Carol Farías, pertenezco al Departamento de Salud Mental, y la verdad es que para nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación entre Seremi y Servicio. Y vengo asumiendo recientemente este rol de referente de demencia, entonces para mí es súper importante todo este trabajo que estamos haciendo y la jornada en sí. Entonces nuestros desafíos, que en realidad lo recogimos, justo coincidió con la jornada que mencionaba Maribel que tuvimos el mes pasado con los referentes. En el fondo la necesidad común es que retomemos todas las mesas, que ahora de hecho el 4 de octubre ya comenzamos nuevamente con las mesas del plan. Retomar el vínculo con la Mesa Nacional, que creo que es necesario. Y lo que hablaba un poco Maribel, de tener una relación también territorial, ya de salir más a las comunas. Y bueno, de hecho la primera jornada que vamos a hacer de mesa nosotros vamos a hacerla online, en el entendido que tenemos localidades muy, muy distantes. ¿Ya? También queremos apoyar a los dispositivos en esta lucha también de los espacios. Tenemos algunos dispositivos que no están en las mejores condiciones de espacio para la atención de los usuarios. Tenemos obviamente rotación de personal en APS, que creo que es una realidad que obviamente todos tenemos, y que no concentremos solo la atención en la comuna de Punta Arenas. Bueno, y otra cosa que también nos piden mucho los dispositivos es este tema de las capacitaciones. Por lo general las capacitaciones son en Santiago, o las universidades las imparten en Santiago, las universidades más importantes y todo. Entonces no es fácil para nosotros salir, los pasajes son caros. Entonces hay varias cosas que hay que también trabajar ahí para mejorar también la capacidad de los equipos. Así que eso como muy general, ¿ya? Y la idea de nosotros era apoyarnos entre ambas, pero Maribel obviamente ya lleva mucho más tiempo y conoce también todas las actividades que se han hecho en el desarrollo de la estrategia. Así que eso. Muchas gracias. Gracias, Carol y Maribel. No, acá, pues, porque después hay preguntas.
Dejamos entonces al referente de demencia, salud mental, etcétera, de la Seremi de la región metropolitana, José Luis San Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, bueno, comentarles que el día de hoy nos acompañan varios de los integrantes de la mesa, ya sea presencial, otros han sido expositores, hay otros conectados, así que no siento nada de presión. Todo está muy bien. Y la idea es poder presentarles un poco la experiencia de articulación de la mesa, cómo se fue generando y un poco el fundamento y el trabajo que hemos desarrollado durante estos 3 años que ha sido el periodo de funcionamiento. Bueno, la región metropolitana. Bueno, este trabajo, ¿no es cierto?, como decíamos, se enmarca dentro de lo que es la unidad de salud mental de la Seremi de Salud. Yo llegué el año 2019 a la Seremi y parte del trabajo que en el fondo se me encomendó tenía que ver con poder implementar o movilizar, ¿no es cierto?, el tema de demencia. En eso, y parte de los que les vamos a comentar, tiene que ver con cuál es el fundamento teórico, en cierta manera, que hay detrás de un trabajo intersectorial, ¿ya? Y cómo ese trabajo, en el fondo, adquiere sentido cuando hablamos de una temática tan compleja como es la demencia o los distintos problemas de salud, finalmente. Donde sabemos que los puntos de orígenes no es uno solo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el impacto, el efecto que este puede tener. ¿No? ¿La siguiente, porfa? La siguiente. Ahí. Y el impacto que en el fondo, ¿no es cierto?, pueden tener los problemas también pueden ser muy dispersos en muchas áreas. Entonces ahí entendemos que una sola área o un solo ámbito que debiera abordar una temática como es la demencia no es suficiente. Claramente es necesaria, ¿ya? Probablemente, ¿no es cierto?, decimos la prioridad está en salud, pero sabemos que no somos los únicos que tenemos que trabajar en eso. Y bajo esa figura nosotros creemos, y no solamente en demencia, utilizamos en cierta manera como fundamento el modelo de redes sociales, es decir, trabajar con otras instituciones, con otros ámbitos, o dentro de salud también, ¿no es cierto?, entender de que Seremi y servicios de salud tienen que estar efectivamente vinculados para poder abordar de manera mucho más integral los distintos problemas. Y en el fondo, este es la base del convencimiento que nosotros tratamos de hacer a las distintas instituciones para poder buscar, ¿no es cierto?, la mancomunión y un trabajo mucho más, ¿no es cierto?, unificado y encontrar desde los distintos escenarios el objetivo en común finalmente. ¿Ya? La siguiente. Y en eso, explicarles, ¿no es cierto?, quiénes somos, quiénes son parte de la mesa. ¿Ya? La coordinación, como dice ahí, ¿no es cierto?, aparece desde la unidad de salud mental. Nosotros nos concebimos como una instancia de encuentro mancomunado para el abordaje del Alzheimer y otras demencias desde un enfoque intersectorial y de salud pública en la región metropolitana. Nosotros empezamos a hacer una serie de contactos, de llamados, y finalmente este resultado que nos llegó nos permitió clasificar las distintas agrupaciones a instituciones que pertenecen en lo que ustedes pueden ver acá. Tenemos los servicios de salud metropolitanos, que nosotros tenemos 6, y ahí nosotros el llamado y la participación no es solamente desde los referentes de salud mental, sino que también de personas mayores, que creemos que es relevante, ¿no es cierto?, para poder abordar y sobre todo desde la posición de la mesogestión en la cual nosotros estamos. ¿Ya? La academia y la investigación, que obviamente no es necesario justificarla después de la presentación que tuvimos al inicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabemos que es súper importante que universidades o institutos que están generando localmente, ¿no es cierto?, producción de conocimiento puedan estar integrados en un espacio de encuentro, en un espacio de trabajo colaborativo. Tenemos centros de atención, que sabemos que es importante porque ahí es donde efectivamente, ¿no es cierto?, se implementan las políticas, la parte más operativa, como la Unidad de Memoria Hospital Salvador, Alihuén, Quintún. ¿Ya? Instituciones también del intersector que probablemente fueron las últimas en que nosotros empezamos a convocar, pero que creemos que, y un poco desde esta mirada, ¿no es cierto?, más transversal, sentimos que Seremi de Desarrollo Social, Seremi de Justicia y Derechos Humanos y Senama efectivamente debieran ser parte.
y también la sociedad civil, las fundaciones, quienes son las personas que están a cargo de los cuidados, ¿no es cierto?, las cuidadoras fundamentalmente, ya muy bien lo dijo Paola, un poco este enfoque feminizado del trabajo del cuidado, ya es importante también que puedan pertenecer, y todos ellos el día de hoy, ¿no es cierto?, tienen un representante en la mesa en este espacio de encuentro mensual que nosotros desarrollamos de manera híbrida, ¿ya? Si bien partimos en pandemia, ¿no es cierto?, de manera remota, hoy en día estamos tratando de transitar hacia lo presencial. Cuesta un poco, ¿ya? Porque igual es súper cómodo, ¿cierto?, estar en la oficina conectado, desconectarse y seguir en las funciones, evitar el tema de los traslados, pero lo importante también es cómo vamos rotando y vamos conociendo los espacios de las distintas instituciones que están participando. La siguiente, por favor. Una cronología de la mesa. Algo que creo que no había mencionado. A lo largo de la presentación van a ir apareciendo algunas fotos de las distintas actividades. El primer semestre del año 2021 nosotros comenzamos con reuniones bilaterales, con distintos profesionales e instituciones, un poco para hacer este convencimiento de decir, oye, queremos generar una mesa, queremos generar un espacio de encuentro, te invitamos a participar, ¿ya? Y en eso nos fue bastante bien, así es como nosotros durante todo un semestre hicimos estas reuniones, estos espacios un poco, ¿no es cierto?, de convencer, no nos tocó rogar mucho, así que fue bastante positivo, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, el 4 de agosto tuvimos la primera reunión de la Mesa Técnica Regional Intersectorial de Demencia, así le pusimos, ¿no es cierto?, ese es el nombre de la denominación que nosotros le dimos. Después de eso seguimos en estas reuniones, ¿no es cierto?, mensuales. En octubre del mismo año nosotros logramos nuestro primer plan de trabajo, de ahí les vamos mostrando, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos organizamos en ello, para después en marzo del año 2022, entendiendo que la intersectorialidad es súper importante, sin embargo hay algunos temas o algunos ámbitos que es importante tocar quizás más de manera intrasistema, y ahí donde surgió la necesidad de generar una especie de comisión o de grupito pequeño de trabajo entre Ceremi y Servicios de Salud, entendiendo que por la territorialidad de la región metropolitana y tener 6 servicios de salud, ¿no es cierto?, la coordinación no es menor. Y finalmente, ¿no es cierto?, avanzando el periodo, en agosto de este año logramos, ¿no es cierto?, sacar la resolución de la mesa técnica, que es más allá de un documento, sino que es la oficialización como tal, y donde todas las instituciones que son parte hoy en día tienen que efectivamente participar y disponer en ese sentido, ¿no es cierto?, de un representante para ser parte de la mesa. Por lo tanto, a ellas nos da un peso y una oficialización un poco mayor. ¿Cómo nos organizamos en ese sentido? Nosotros, como bien lo decía Maribel en su presentación, tenemos un mandato, tenemos unas orientaciones, en este caso, que nos entrega el MinSal para trabajar como Ceremi en estas temáticas, y en eso nosotros asumimos 3 líneas de trabajo, que son difusión y socialización, capacitación, formación y coordinación de la red, que son parte, ¿no es cierto?, un poco de la esencia de lo que es el trabajo en salud pública. Y para eso nosotros elaboramos una matriz de planificación estratégica que le llamamos, donde tenemos nuestra línea de trabajo, nosotros elaboramos mancomunadamente un objetivo, denominamos la actividad, la descripción, ¿no es cierto?, de ella, quién es la comisión, para en el fondo inmediatamente distribuir las responsabilidades de quienes tienen que estar trabajando para que esa actividad obviamente vea la luz, los resultados esperados y la fecha probable. En el fondo, los resultados también para que en las últimas reuniones, pensando en el año calendario, ¿no es cierto?, podamos evaluarnos y decir qué funcionó, qué no funcionó, cómo podemos mejorar, qué cosas efectivamente, ¿no es cierto?, podemos darle continuidad para el año siguiente. Y dentro de eso, algunas actividades que nosotros hemos ido desarrollando durante este tiempo bajo esas líneas, en lo que es difusión y socialización. Nosotros el año pasado hicimos una feria informativa en un sector bastante concurrido de Santiago Centro, ¿no es cierto?, con 15 instituciones, llenamos toda una cuadra con información, con actividades de las distintas instituciones que son parte de la mesa y otras que también, ¿no es cierto?, quisieron sumarse a ella, ¿ya? El año pasado y este año estamos en apoyo a COPRAD, ¿no es cierto?, una institución bastante reconocida en términos del trabajo de la demencia, a desarrollar su caminata anual que ejecutan. Y también el año pasado hicimos una cápsula de entrevista para redes sociales a Paulina Urrutia, ¿no es cierto?, enfocado en lo que es el rol de las cuidadoras con pacientes con demencia. Y nos acompañó también en la caminata, fue partícipe muy activa el año pasado durante nuestras actividades. También hemos ejecutado jornadas regionales.
entendiendo que como tenemos varias universidades que son parte efectivamente de la mesa, generalmente la organización y la logística la vamos rotando año a año con alguna de las universidades que están presentes. Entonces el año 2021, junto a la Universidad de San Sebastián, ejecutamos la jornada de abordaje de Alzheimer y otras demencias, el 2022 con la Universidad Central, la jornada de demencia desde una perspectiva comunitaria, y este año, ¿no es cierto?, a principios de septiembre, la jornada compartiendo buenas prácticas en el abordaje de cuadros demenciales. Algunos productos que también nosotros hemos sacado. El año pasado elaboramos una infografía de estrategias preventivas, como bien, ¿no es cierto?, hablaba José en la mañana, basado en la comisión Lancet, ¿ya?, en las estrategias preventivas, y que logramos en este caso, ¿no es cierto?, imprimirlas y tenerlas también en formato digital para la socialización. Este año nosotros quisimos participar y lo colocamos en los productos porque en el fondo lo que hicimos fue entregar un insumo informativo para lo que fue todo el trabajo que se solicitó desde la Mideso y ONU Mujeres para la elaboración de la Estrategia Nacional de Cuidados. Entendiendo que si bien la Estrategia Nacional es una estrategia efectivamente bastante amplia, creímos nosotros que era relevante que se visibilizara en términos de información qué es lo que significa el cuidado en el ámbito de las demencias. Por lo tanto, junto con los centros Quintún y el centro Alihuén, ¿no es cierto?, logramos desarrollar 2 conversatorios y obtener información para poder subirlo a la plataforma con la ayuda muy importante de Paola, que es parte, ¿no es cierto?, de la mesa. Y este año elaboramos unas cápsulas también basadas en la información, ¿no es cierto?, de la Comisión Lancet de las estrategias preventivas para redes sociales y que las fuimos lanzando en las distintas redes de todas las instituciones que son parte de la mesa. Se subieron a LinkedIn, a Instagram, a Facebook, a Twitter, ¿ya?, de las distintas instituciones donde cada uno de los integrantes hacía un mini video y se elaboraba un video general llamando en cierta manera, ¿no es cierto?, a la prevención, ¿ya? Y entendiendo hoy día, ¿no es cierto?, el boom que existe por las redes sociales y la accesibilidad a la información a través de estos medios, creímos que también era súper importante ser parte un poco, ¿no es cierto?, desde esas estrategias comunicacionales. En términos de formación y capacitación, ¿ya?, el año 2021 desarrollamos un curso sincrónico online con una de las fundaciones que es parte de la mesa, Fundación Encuentros Alzheimer, que estaba dirigido a cuidadoras informales. Ya tuvimos aproximadamente 85 cuidadoras que se conectaron de manera periódica y que efectivamente cumplieron con el requisito de asistencia para poder certificarse. Y el año pasado, junto con la Universidad San Sebastián, hicimos un curso que era formación de demencia para cuidadoras y cuidadores de personas mayores institucionalizadas. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, con el vínculo con Senama y también con aquellos centros LEAM que tienen algún convenio, alguna vinculación con los servicios de salud, pudieron participar entendiendo, ¿no es cierto?, lo importante que es trabajar también con quienes ejecutan el cuidado en estas instituciones, donde muchas veces, como alguien en su presentación nos comentaba ayer, probablemente son personas que no tienen mayor formación en el cuidado de pacientes con demencia y que muchas veces tampoco tienen alguna formación, sino que son, ¿no es cierto?, cuidadoras más bien de oficio. Dentro de las actividades, y aquí quisimos hacer un especial énfasis que tiene que ver con algo que estamos desarrollando junto con los 6 servicios de la región, tiene que ver con levantar un diagnóstico regional de demencia con énfasis en la implementación del GES 85. ¿Ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros presentamos problemáticas, decimos, oye, nos falta esto, tenemos tal necesidad, sin embargo no nos detenemos un poco, ¿no es cierto?, un poco en esta vorágine del trabajo, en decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos caracterizamos? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Ya? Y sobre todo cuando hablamos de que cada territorio, y en este caso, ¿no es cierto?, un territorio como la región metropolitana tan diverso, efectivamente van a haber mucha información que nos va a permitir caracterizarnos y en cierta manera dar cuenta de esta diversidad. Y para eso, antes de empezar, ¿no es cierto?, a decir, bueno, trabajemos en esto, dijimos, bueno, primero veamos cómo estamos, qué es lo que tenemos hoy en día. Y entendiendo que también, ¿no es cierto?, información probablemente hay mucha disponible, solamente falta, bueno, algo que tampoco tenemos mucho, que es tiempo, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, poder extraerla, sistematizarla y ordenarla. Y en eso, en las reuniones que hemos sostenido con los servicios,
hemos estructurado un diagnóstico que a nosotros nos parece como bastante adecuado, que tiene que ver, ¿no es cierto?, obviamente con una introducción, con una descripción demográfica territorial, información de antecedentes territoriales, poblacionales generales, indicadores de desarrollo, etcétera. Descripción de la información estadística en salud, ¿ya? Información que nosotros podemos obtener a través del DEIS, a través del SIGES, en lo que tiene que ver con población bajo control, en salud mental, en personas mayores, ingresos, egresos, visitas domiciliarias asociadas a algún usuario con demencia, etc. La descripción de la red regional de demencia, probablemente a ustedes les hace sentido mucho, los servicios todos respondieron una encuesta bastante extensa, ¿no es cierto?, al Ministerio hace poco, en relación a cómo se fue implementando el GES. Bueno, esa información nosotros la vamos a sistematizar para nuestra región para ver efectivamente cuáles son los nudos críticos, cuál es el mapa de red de cada uno de los territorios, cómo están en términos de capacitación, recurso humano, disponibilidad de medicamentos, etcétera, ¿ya? Si bien nosotros como Ceremi, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo, extraer la información, ordenarla, graficarla, tabularla, pero necesitamos efectivamente los servicios de cierta manera para darle una narrativa a esa información. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuáles son las causas? ¿No es cierto? ¿Cuál es el impacto de este número que nosotros estamos visualizando? Y eso tiene que traducirse en el último punto, ¿no es cierto?, que da cuenta de la propuesta de plan de acción regional. Y eso es lo que tenemos un poco, ¿no es cierto?, para este año. ¿Y cómo evaluamos nosotros el funcionamiento? ¿Qué creemos que es lo relevante de esto? Dentro de las potencialidades que nosotros le vemos de un trabajo en relación a una mesa regional de demencia, tiene que ver, uno, con la complementariedad institucional. Ya lo vieron, ¿no es cierto? Hay una diversidad de instituciones, distintos escenarios, distintas experiencias y conocimientos que se ponen a disposición. El trabajo colaborativo, más allá, ¿no es cierto?, de decir, ya, yo quiero trabajar, sino que también yo como coordinador, ver cómo las mismas instituciones que son parte de esta se coordinan autónomamente entre ellas. Nosotros desarrollamos reunión tras reunión una actividad que nosotros llamamos de autoformación, y donde cada una de las instituciones en alguna de las reuniones va presentándose y va indicando, ¿no es cierto?, esto es lo que hacemos, esto es lo que tenemos, esto es lo que ponemos a disposición. Y ahí muchas veces nos hemos dado cuenta así como, oye, mira, yo tengo que hacer tal actividad, ¿podría yo pedirte tal cosa? Y empiezan en este caso, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo. Importante también la vinculación de una política pública a la particularidad del territorio. Muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros vemos orientaciones normativas que nos llegan y decimos, ya, pero ¿cómo esto lo llevo a mi realidad? ¿Cómo yo lo esto a un ámbito más urbano, más rural? Y ahí es donde probablemente nosotros, en este espacio que podemos ser como una especie como de puente, entre donde se originan las normativas, las orientaciones y donde efectivamente se implementan o se aplican, nosotros poder tener esta posibilidad de tomar esa política y decir, en nuestro territorio esto debería ser así, y apoyar en ese sentido a los distintos equipos que están trabajando en ello. Validar obviamente las propuestas locales de abordaje, también lo vimos, ¿no es cierto?, ayer, como muchas veces el no contar con una orientación, no contar con una indicación hace que los equipos busquen sus propias formas de poder responder a las distintas necesidades. Entonces, muchas de esas prácticas, finalmente, que tienen un resultado tan exitoso, es súper importante poder validarlas, poder visibilizarlas y que se transformen finalmente en una buena práctica, ¿ya? Y que pueden ser perfectamente replicables en otro espacio, en otro escenario. Encontrar también, y que para mi gusto, probablemente es una de las potencialidades más grandes que podemos encontrar acá, tiene que ver con encontrar objetivos comunes sin dejar de responder a la necesidad particular. Probablemente cada uno ve su necesidad, su interés, su motivación, ¿no es cierto?, como prioritaria. Pero el hecho de participar de una mesa donde todos tenemos que poner a disposición algo, hace que en el fondo tengamos que trascender más allá. Y decir, bueno, esto para mí es importante, pero ¿cómo lo pongo a disposición para que en el fondo todos, no solamente yo, sino que todos salgamos beneficiados de esto? ¿Ya? Y que va más allá del entender de que no, la demencia es mía, no, la demencia es tuya, es de salud mental, es de personas mayores, de quienes finalmente da lo mismo. Lo importante es cómo todos nos organizamos, nos reunimos y nos ponemos a disposición de quien es realmente importante, que son los usuarios y su familia. ¿Qué dificultades? Probablemente son súper obvias, ¿ya?
recursos financieros muy escasos. No quiero romantizar el trabajo, la administración de la pobreza, que nosotros le llamamos muchas veces, pero efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de no contar con recursos tiene su lado bueno y su lado malo. Ya, obviamente, el lado malo es que nos limita mucho en las actividades, pero el lado bueno, en cierta manera, nos obliga a gestionar y a entender de que si bien no contamos con un recurso X, el tener todas estas instituciones y profesionales en una mesa hace que, si queremos hacer una jornada, uno vaya a decir, oye, yo puedo poner el espacio, yo cuento con un colega que puede ser el relator, yo cuento con esto, y finalmente hemos sacado de esa manera jornadas, cursos, infografías, etc. El escaso recurso disponible también, bueno, se ha dicho, ¿no es cierto?, ninguno de nosotros es profesional único en un tema, todos tenemos a cargo muchos otros temas, por lo tanto, eso hace que en el fondo, ¿no es cierto?, la concentración y el esfuerzo se digregue. Y también la brecha territorial es lo que es la implementación del GES, en el fondo entender que no todos los territorios funcionan igual. Ya nosotros tenemos 6 servicios de salud en la región y los 6 servicios de salud tienen un mapa de red distinto y tienen dispositivos distintos y tienen un tránsito diferente. Entonces eso hace que en el fondo, ¿no es cierto?, que esa diferencia finalmente no se transforme en una brecha. Entonces el desafío es cómo nosotros homologamos en cierta manera desde esa brecha, ¿no es cierto?, el trabajo para nuestros usuarios y nuestras usuarias. Y muchas gracias. ¿La puedes dejar, la última? La última, si la puedes dejar. Solamente antes de finalizar, comentarle, bueno, cualquier cosa, información que necesiten, está en mi correo, y la anterior, la siguiente, perdón, la siguiente. Y ese código QR, ustedes lo pueden escanear y ahí están el material que nosotros hemos producido, lo pueden descargar sin problema, la infografía y los videos para redes sociales, que también están disponibles y abiertos al uso para quien quiera utilizarlos. Son atemporales además, así que se pueden utilizar este año o se pueden para el próximo año, ¿no es cierto?, para el día de Alzheimer. Gracias a José Luis, a Maribel. Como Maribel también planteaba al principio, recordemos que el componente de sensibilización y en la construcción social de las demencias es parte del Plan Nacional desde el 2017, por lo tanto ahí hay responsabilidades también que tienen que ver con el trabajo de la CEREMI, el trabajo de también los servicios de salud en los distintos ámbitos y niveles de acción. Yo sé que puede haber muchos comentarios, muchas preguntas, pero vamos a dejar para mañana, ¿no? Pero hay hambre, así que vamos a partir en la tarde, vamos a volver a las 14:45 y vamos a partir ahí entonces, antes del trabajo de la tarde, vamos a partir con las preguntas. Así que las personas que tienen consultas, dudas, comentarios, las anotan, claro, las dejan ahí y después entonces las comentamos a la vuelta, ¿ya? Vamos a almorzar, volvemos a las 14:45.